Giro al asunto de lo que estamos conversando y lo que hemos conversado esta noche. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó una propuesta de reforma para impulsar la ley de rentas justas, razonables y asequibles, con el objetivo de atender la crisis de vivienda y la gentrificación en la capital. El principal cambio propuesto es que el incremento de las rentas, aunque ya se venía dando desde hace más tiempo del que imaginamos, no, aunque pase lo contrario, no pueda superar la inflación, una medida que busca responder al aumento de hasta 30% de costos entre 2019 y 2023. La jefa de gobierno añadió que el plan se desarrollará en dos etapas. La primera busca elevar a rango constitucional principios que garanticen mayor protección tanto a inquilinos como a propietarios, y la segunda contempla la creación de una ley que establecerá mecanismos para regular el mercado de renta en la ciudad y facilitar el acceso a una vivienda digna. Eso es lo que tenemos de lo que se propone. Bueno, la Secretaría de Vivienda señala cuáles son las alcaldías más caras para rentar un departamento en la Ciudad de México. Y yo creo que intuimos cuáles. A ver, ahí le va. Coajimalpa encabeza la lista con un promedio de 22,194 pesos mensuales. Está caro, ¿no? Le sigue Álvaro Obregón, 20,247. Benito Juárez, 20,142. Estas cifras se mantienen por encima del promedio general en la capital, que es de 14,958 pesos mensuales. De acuerdo con el reporte, cerca de el 45% de las personas que rentan lo hacen debido a que no cuentan con los recursos para adquirir una vivienda propia, lo que refleja la presión del mercado inmobiliario en toda la Ciudad de México. Bueno, hablemos de esto, en qué está, de qué se trata, de rentas justas, razonables y esta palabra, ¿no? Asequible en la Ciudad de México. Estamos con Carla Escoffier, quien es abogada por la Universidad Autónoma de Yucatán y maestra en Derechos Humanos y Democratización y autora de un libro del cual también hemos hablado, País sin Techo, Anarquismo Jurídico y Habitar el Injerto. Así. Bueno, vámonos entonces con ella. Te saludo con enorme gusto, mi querida abogada. Carla, de nuevo contigo. ¿Cómo has estado? Bien, bien, Javier, un saludo a ti y a todo tu auditorio. A ver, ya lo habíamos platicado y tú misma nos dijiste, no pongamos cara de sorpresa, que eso se viene haciendo desde hace tiempo, etcétera. Pero a ver, déjame quedarme aquí contigo. ¿Qué es lo que está pasando ahora con esta ley que está proponiendo la jefa de gobierno, que seguramente se aprobará? ¿Qué es lo que le va a pasar a los que rentamos, a los que tenemos propiedad, a todos? Pues. Bueno, de entrada hay que entender que no se presentó en sí una iniciativa de ley, sino una iniciativa de reforma constitucional. Es cierto. Para poder entender esto, tenemos que saber que en la Constitución están las bases generales de todo el Estado mexicano, hablando de la Constitución Federal, y en el caso de la Constitución de la Ciudad de México, porque es una iniciativa de reforma a la Constitución local de la Ciudad de México, pues la Constitución de la Ciudad de México dice cuáles son las autoridades, cuáles son sus facultades, cuáles son, digamos, los derechos constitucionales que se van a reconocer y cuáles son las bases mínimas que debe tener la composición y organización política jurídica de la Ciudad de México. Ahora, en una constitución no tiene que estarlo todo. Tienen que estar las bases y con base en ellas se hacen las famosas leyes secundarias, las leyes locales, se hacen los reglamentos, se hace todo lo demás, que lo importante es que esté en congruencia con lo original. Es un poquito como cuando sacan películas como Harry Potter, El Señor de los Anillos, etcétera, que está la historia principal y luego sacan spin-offs o luego que una historia de un personaje particular. Lo importante es que estén, digamos, en sintonía y no contradigan lo original, la base de la historia. Es un poquito lo mismo con la Constitución. ¿Por qué explico esto, Javier? Porque lo que tenemos que entender es que no todo tiene que estar en la Constitución, hay cosas que sí, hay cosas que no tienen que estar en la Constitución, pero no molesta si están, aunque no sean necesarias. Y lo digo por lo siguiente, originalmente la jefa de gobierno iba a presentar el lunes una iniciativa de ley de rentas justas, no una reforma constitucional, sino ya una ley de rentas justas que ya estaba prevista en el bando 1 que sacó, donde era como básicamente Sí. pues una declaratoria de los puntos generales de su política para enfrentar la crisis de vivienda en Ciudad de México. Entonces no se presentó este lunes,
se había anunciado que se iba a presentar, la estábamos esperando, no se presentó. Ahora lo que se anuncia es una reforma constitucional. Esta reforma constitucional tiene 4 puntos, digamos, como particulares, que ahorita los comentamos, pero de entrada yo lo que pensaría es que estos puntos no era necesario ponerlos en la Constitución, se podía pasar a la ley de rentas justas de una vez, ¿no? Ya entrarle a una ley, no se necesita una adecuación para constitucional para tener esa ley. ¿Qué fue lo que pasó? Pues habrá que ver allá, no sé si hubo alguna presión de algún tipo del, no sé, del sector inmobiliario, simplemente los tiempos políticos del Congreso, pues porque sabemos que esta sería una de muchas otras discusiones que están en el Congreso de la Ciudad de México, pero bueno, se aplazó. Y acá el problema es si después va a haber oportunidad de que se apruebe una ley de rentas justas, que es lo que urge. En teoría se va a presentar en septiembre. El problema es que ya va a haber pasado el Mundial, ya luego van a empezar las carreras por las elecciones del 2027 y pues allá las posibilidades de que se apruebe en esta legislatura una ley de rentas justas, pues es complicado. ¿En qué le sirve esta reforma, esta ley, este cambio constitucional a los inquilinos? Bueno, vamos allá entonces con los puntos. Digamos que son, digamos, algunos puntos generales. Es importante también aclarar una cosa. Hasta donde revisé, no he encontrado que se haya publicado ya el decreto, digamos, perdón, la iniciativa como tal, ¿no? Lo que sabemos es lo que se anunció, los puntos que anunció la jefa de gobierno en la conferencia de prensa que dio el día de hoy, pero no tenemos el texto como para poder empezar a analizar puntos y comas, que pues como sabes es lo más importante, ¿no? Una cosa es lo que se anuncia, otra cosa es lo que está escrito, pero los puntos son el tope de rentas conforme a la inflación, que eso está bien que esté en la Constitución, está bien, no es necesario en el sentido de que eso ya está en el Código Civil de la Ciudad de México. Lo que ha habido es problemas para implementarlo. De hecho, recordemos justamente, me parece que lo hablamos la otra vez, cuando la Suprema Corte resolvió ¿cómo se llama? Una acción de inconstitucionalidad relativa a esa reforma del 2024. Entonces, ese tope con base en la inflación ya está. De hecho, el problema de subirlo a la Constitución es que si un día decidimos que ya no sea el tope, el índice de la inflación, sino otro parámetro que también se ha hablado mucho de si este es el indicado, pues ya no vamos a hacer una simple reforma a la ley, sino que tendría que ser una reforma constitucional en Ciudad de México, que es un poco más complejo, requiere, pues, digo, un mayor número de votos por parte del Congreso. Entonces, no es necesario y puede tener esa complejidad. Luego, el tema de oferta social asequible y la ampliación de reserva territorial para vivienda social. La ampliación de la reserva me parece súper bien, súper importante. Creo que allá habría que ver si realmente se va a incluir una política de suelo como tal o un banco de suelo, que es lo que hace falta en Ciudad de México y en todo el país en general. Pero también se habla de esto de ampliación, perdón, de la oferta de vivienda social, que está bien, pero eso ya es una obligación que tiene el Estado mexicano y que dicho sea de paso, sí hay ya una política en marcha a nivel Ciudad de México y nacional que está atendiendo eso. Entonces, no, tampoco lo veo como que estaban abonando mucho. Luego está el punto de la defensoría inquilinaria, que acá esto sí es un tema súper importante. No hay una defensoría inquilinaria en Ciudad de México. Con esta reforma constitucional sí se estaría planteando una. ¿Se tiene que poner en la Constitución? No. ¿Podría ponerse simplemente en una ley de rentas justas? Sí, pero no hay problema con que esté en la Constitución, a mi parecer, y sí podría ya como poner el candado de que sí o sí se tiene que hacer un marco normativo para una defensoría inquilinaria, que eso me parece que es un punto muy positivo. Luego está el derecho al arraigo comunitario, que pues es un derecho que está, digamos, como que se estaría reconociendo a nivel constitucional. No está mal, a mi parecer eso ya está implícito en el derecho a la ciudad, que ya es un derecho constitucional en la Ciudad de México, pero bueno. Y luego políticas antigentrificación, que acá no hay mucha claridad de a qué se referirá con esas políticas antigentrificación. Entonces, básicamente ese es el panorama de lo que se anunció. Bueno, a ver, para cerrar, ¿qué cara le pones a todo esto? Pues, a ver, yo sí estoy un poquito triste que no se presentó el lunes la iniciativa de ley de rentas juntas. Era lo que se estaba esperando. Muchos colectivos, organizaciones lo estaban esperando en Ciudad de México. Pues ya no pasó. Entonces, digamos, viendo lo que sí hay, no confundiendo el hambre con el menú. Sí, por supuesto. Pues varios puntos me parece que ya están, que no se requiere una reforma constitucional ni para implementarlos ni para hacer una ley. La que más me llama la atención es la de defensoría inquilinaria. Eso
insisto, no se requiere en la Constitución, pero si eso va a poner un candado para que ya por fin haya una defensoría inclinada en Ciudad de México, pues yo creo que eso puede ser un paso positivo. No le haría feo a esta iniciativa. No estoy diciendo que Sí, ojalá sí. que no pase, ni Sí, mucho sí, menos, sí. pero urge ya esa ley. Ese es el punto. Carla, que tengas buena noche. Gracias por tu participación. Igual, Javier, muchas Gracias. gracias. Hasta luego.